están mis queridos amigos? El Señor les bendiga. Quiero hacer en este breve video, en esta reflexión, un análisis de un mensaje del Dr. John MacArthur. Ese mensaje se encuentra en YouTube y lleva por título El feminismo en la Iglesia, Conferencia Expositores 2020, sesión número 4. Al final de este mensaje les daré el link para que ustedes mismos puedan analizarlo. Antes de pasar al análisis, quiero aclarar algunas cuestiones. En primer lugar, el Dr. John MacArthur es un hombre de Dios, es una persona íntegra, es una persona que nos parece totalmente honorable y rogamos al Señor que Él le bendiga, le fortalezca y pueda su ministerio seguir creciendo con la ayuda y la gracia del Señor. En segundo lugar, entonces, no estamos analizando su persona ni estamos haciendo una crítica hacia él particularmente, sino que simplemente estamos haciendo un análisis de una enseñanza que él ha dado en la mencionada conferencia. En tercer lugar, nosotros como iglesia no creemos que las mujeres puedan ser ungidas como pastores o como pastoras. Nosotros utilizamos ese nombre solamente a título honorífico, pero no quiere decir que se estén ungiendo pastoras, por lo menos en nuestra denominación. Tampoco creemos que haya ni apóstoles ni profetas. Creemos que esos dones, esos ministerios fueron fundantes de la iglesia, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que ya no hay más, ni hay necesidad de más apóstoles ni profetas, ya sean hombres o mujeres. Eso queremos dejarlo en claro antes de hacer nuestro análisis para que nadie se confunda. Ahora sí, pasando al análisis breve de la predicación en cuestión, podemos decir que nos parece que el título, El feminismo en la iglesia, está equivocado, porque en dicha predicación el pastor MacArthur trata en realidad el rol de la mujer en la iglesia bajo el enunciado el feminismo en la iglesia. Pero no son lo mismo. Una cosa es el rol de la mujer en la iglesia y otra cosa es el feminismo. Son dos cosas distintas. No estamos diciendo que el feminismo no se esté infiltrando en la iglesia, sí se está infiltrando, pero no ha hecho el pastor MacArthur una alusión a eso. Simplemente él ha expuesto cuál es su punto de vista, el punto de vista de su congregación, de su denominación, a cómo la mujer debería tener su relación en el seno de la iglesia. Pero eso no es el feminismo, ni quiere decir que lo que en algunas iglesias suceda sea feminismo necesariamente. Son dos cosas totalmente distintas y eso habría que separarlos. No es tema de este video hacer la profundización de ese punto. Será motivo para otra charla. En segundo lugar, cuando él avanza en su análisis, que el texto base es 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 al 38, él comienza diciendo, porque así dice la Escritura, que a las mujeres no les es permitido hablar, ya que esto es algo indecoroso. Estoy parafraseándolo, ¿cierto? Bien, él hace una correcta exposición allí de la palabra indecoroso, que es una desgracia, que es algo vergonzante. Eso es verdad, hemos consultado varias traducciones distintas de la Biblia y más o menos eso es lo que significa. Ahora, el hincapié que el pastor MacArthur hace en dicha ocasión es que la mujer debe guardar silencio, debe estar callada. Ahora, Pablo en esta misma carta, en el capítulo 11, versículo 3, dice que la mujer ora o profetiza dentro de la iglesia. Entonces la pregunta sería, si la mujer debe guardar silencio y no puede hablar en el seno de la iglesia, ¿cómo hacían para orar o profetizar? ¿Lo harían, nos preguntamos, por lenguaje de señas? ¿Cómo lo harían? Es decir, ¿eran las oraciones de las mujeres silenciosas y cuando ellas profetizaban, lo hacían en silencio por lenguaje de señas? Entonces, es evidente que a esa parte que el doctor MacArthur dijo, habría que haberle aclarado algunas cosas. La mujer no está impedida de hablar en la iglesia. La mujer no está impedida de expresarse.
el pasaje, en realidad, 1 Corintios, capítulo 14, al final, en el último versículo, nos aclara que se trata del orden dentro del culto. Entonces, lo que Pablo está haciendo es ordenando el culto para que el culto no sea un desorden. Y en ese contexto uno debería entender las palabras guardar silencio. Guardar silencio de manera o de forma en que no se haga un alboroto, no se haga un escándalo, no se haga algo fuera de lugar. Pero no es que la mujer no pueda hablar, porque insisto, capítulo 11, versículo 3 nos dice que las mujeres en el culto oran o profetizan. Y obviamente para eso tienen que hablar, tienen que expresarse. En tercer lugar, él pasa a mencionarnos Génesis capítulo 3, versículo 16. Donde la Escritura dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y él explica allí muy bien, ¿no? Que justamente la mujer, a partir de la caída, a partir de la irrupción del pecado en la humanidad, tiene este deseo de dominar al hombre, de manejarlo, de liberarse, ¿cierto?, de su señorío, etcétera, etcétera, aunque el señorío le corresponde al hombre. Ahora, esto es consecuencia del pecado. Esto es consecuencia del pecado. Lo que no está hablando Génesis 3:16 es el orden del culto. Allí está diciendo lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en el mundo. Y lo vemos hoy, ahí sí, y lamentablemente no lo hizo el doctor John MacArthur, podría haber hablado del feminismo actual, el feminismo radical que en realidad odia a los hombres y quiere el exterminio del hombre, y eso es lo que nosotros vemos reflejados en los grafitis callejeros luego de una marcha feminista. Mata al macho, mata a tu papá, mata a tu mamá, mata al heterosexual, hetero muerto, abono para mi huerto, son todos los eslogan feministas. Entonces, nosotros tendríamos que tomar Génesis 3:16 no para hablar del orden del culto, que es lo que corresponde a 1 Corintios 14, sino que tendríamos que sí haber tomado ese pasaje para hablar del feminismo actual. Por eso el primer punto que nosotros hicimos es, el título está equivocado. Él está hablando, o el título dice el feminismo en la iglesia, pero en realidad está hablando del orden y del rol de la mujer dentro de la iglesia. Por lo tanto, nos parece que el título en realidad a la predicación le quedó errado. Entonces, esas palabras de Génesis 3:16 se pueden aplicar al feminismo, a la sociedad, mas no está hablando, insistimos, en el tema del culto. En 1 Corintios 14 trata del orden del culto, no del feminismo en medio de la sociedad y de la lucha de poder entre hombre y mujer. En cuarto lugar, él pasa a citar Tito, el capítulo 2, donde dice que las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes. Ahora, allí dice claramente que las mujeres, en este caso las ancianas, enseñan. Ahora, alguno podría decir, bueno, que enseñen en sus casas. El texto no lo dice. Por lo tanto, esa es una suposición nuestra. El texto no dice, las ancianas enseñan en sus hogares a las mujeres más jóvenes a ser respetuosas, cuidadosas de su hogar. El texto no dice eso. Hay una palabra allí, un concepto que nosotros le estamos agregando, pero que no está en el texto. Entonces las ancianas enseñan, y bajo esta postura, bajo estas palabras, estaríamos entrando, de acuerdo a la interpretación del doctor MacArthur, en una contradicción. Porque aquí dice claramente que las ancianas, las mujeres ancianas deben enseñar. Ahora, podrían enseñar, insisto, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. El texto no lo dice. Lo que sí dice y lo que sí está claro es que las mujeres, en este caso las ancianas, deben enseñar. Y para enseñar, obviamente, ellas tienen que hablar, ¿cierto? Tienen que expresarse, ya sea en el ámbito de la congregación o fuera del ámbito de la congregación. Tienen que hablar. Entonces ya no cuadraría, no quedaría bien eso de que, bueno, callen en la iglesia y simplemente tienen que guardar silencio toda la reunión. En quinto lugar, él pasa a ejemplos del Antiguo Testamento y algunos ejemplos son correctos, son ciertos. Dice que no hubo sacerdotisas en el Antiguo Testamento, es verdad. No hubo reinas en el Antiguo Testamento en Israel, eso es verdad. Esther fue reina en Persia y Atalía fue una usurpadora del trono, así es que no cuentan para el reino de Israel, ya sea el norte o el sur. También dice que no hubo profetisas, pero sin embargo él mismo menciona a Hulda, a Débora, a María, a Ana,
no menciona a la esposa de Isaías, que es nombrada por la Escritura, dice allí la profetisa. Entonces, si la Biblia llama profetisa, por ejemplo, a la mujer de Isaías, ¿quién soy yo para decir que no era profetisa? El argumento del doctor MacArthur es el siguiente, que ellas no tenían un ministerio así prolongado, continuo, al estilo de Elías o Eliseo. A ver, pero eso es un argumento bastante débil. Primero, Elías y Eliseo no escribieron nada. Por lo tanto, ¿sería más importante el profeta Isaías que el profeta Elías o Eliseo? No. Es decir, que si escribieron o no escribieron no es lo importante. Entonces, si Hulda escribió o no escribió no es lo importante. Y María lo que dijo está registrado en las Escrituras, ¿no? Entonces, si escribieron o no escribieron no es lo importante. Lo importante es que dice la Escritura. La Escritura llama profetisas o llama juezas o algún nombre similar a estas mujeres. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para desacreditar lo que la Biblia llama? Esto es como el Señor le dice a Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú como uno inmundo. Después, ¿qué pensaríamos nosotros o qué diríamos de Abdías, que escribió un libro de solamente 21 versículos? ¿Tuvo Abdías un ministerio largo, consistente como el de Elías o Eliseo? No. ¿Y su profecía fue abundante? No, solamente 21 versículos. Entonces, de acuerdo a ese criterio, podríamos decirle al doctor John MacArthur que Abdías tampoco califica para ser considerado, dentro de su opinión, un profeta. Tampoco calificarían, creo yo, que Nahum, Ageo o Sofonías, que solamente tienen 3 capítulos. Todos profetas llamados menores escribieron absolutamente muy poquito. Y como dijimos, Elías y Eliseo no escribieron absolutamente nada. Él dice, bueno, estas son simplemente excepciones en alguna ocasión. Bueno, entonces son varias las excepciones, no es una sola. Entonces, creo que el argumento está pobre, está realmente escaso. En sexto lugar, él pasa a analizar Isaías capítulo 3, versículo 16 en adelante, donde habla de las mujeres de Israel en la época justamente de Isaías, las jovencitas y la actitud arrogante, soberbia que ellos tenían. Pero otra vez, ¿qué tiene eso que ver con el culto? ¿Qué tiene que ver eso con las mujeres en el culto? Allí está hablando de una actitud equivocada, una actitud rebelde, una actitud soberbia, una actitud despreocupada de las cosas espirituales de ciertas mujeres jóvenes en la época de Isaías. Después vino el cautiverio asirio para el reino norte y después más adelante vino el cautiverio babilónico para el reino de Judá al sur. Pero ¿qué tiene eso otra vez que ver con la actitud de las mujeres dentro de la iglesia? No tiene nada que ver. Es decir, unir una cosa con la otra es simplemente forzar 2 textos y ponerle un pegamento allí extraño para que tratar de hacer que hablan de lo mismo, pero en realidad no tienen nada que ver uno con otro. Volvemos a reiterar, el final de 1 de Corintios 14, que es el texto base que el doctor MacArthur eligió, dice que está hablando allí del orden dentro del culto. Isaías 3 no está hablando del orden dentro del culto, está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. En séptimo lugar, el doctor MacArthur pasa a analizar 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 12 en adelante, donde claramente dice que la mujer no debe enseñar. Ahora, si nosotros nos quedamos con eso y no explicamos, bueno, la mujer no debe enseñar. Ahora, Priscila enseñaba, que era la esposa de Aquilas, y enseñaba tanto y tan bien que pudo corregir a Apolos, que era, dice la Escritura, la Escritura dice que era un hombre poderoso en las Escrituras, sin embargo estaba equivocado. Y esa equivocación la corrigió Priscila con Aquila. Y por lo general la Biblia nombra primero a Priscila, a la mujer, y luego a su esposo Aquila. Y dicen algunos autores que esto lo más probable se deba a que ella llevaba la voz cantante dentro de ese matrimonio en cuanto a la enseñanza y en cuanto al trabajo misionero, pastoral, etc. Está claro que este matrimonio ayudó muchísimas veces y en muchísimas ocasiones al apóstol Pablo. También nos dice en Romanos 16 que Febe, una mujer obviamente, era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y cuando uno va a los requisitos de los diáconos, por ejemplo, allí se nos dicen que deben guardar el ministerio de la fe
con limpia conciencia. Es decir, personas que sean capaces de tomar la doctrina, retenerla y poder transmitirla también a otro. Eso hacía un diácono, eso hacía una diaconisa. Felipe, por ejemplo, el diácono, no solamente le predicó a un hombre, al eunuco, allí en el desierto, sino que también fue predicador en la iglesia naciente en Samaria. Y él era diácono. Entonces los diáconos enseñaban, los diáconos predicaban. Ya no mencionamos que en Tito capítulo 2 se nos dice que las ancianas enseñaban. No se nos dice dentro o fuera de la iglesia. Dice que enseñaban. Por lo tanto, nosotros debemos aceptar eso. Ellas enseñaban. Dice también que la escritura, que las hijas de Felipe, el diácono, dice tenía 4 hijas que profetizaban. ¿Y qué es profetizar? Otra vez, para profetizar tienen que hablar, no pueden estar calladas. Pero este mismo pasaje, el pasaje base que el doctor MacArthur eligió, 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 3, dice que la profecía, las hijas de Felipe, las 4 profetizaban, dice que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. ¿Cómo se puede edificar, exhortar o consolar sin hablar? ¿Cómo se puede edificar, exhortar o consolar sin enseñar? ¿Cómo se puede edificar, exhortar o consolar guardando silencio? ¿Cómo se puede hacer? La verdad que estoy totalmente extrañado y descolocado de esta enseñanza. Es evidente que las mujeres podían enseñar y que las mujeres podían predicar. La mejor explicación, y no es una explicación mía antojadiza, yo la he leído más de una vez, es que la mujer no debe ser ella la líder principal dentro de la congregación. Es decir, no debe ella ser la líder máximo, la que esté a cargo de impartir la doctrina, de impartir el liderazgo, la administración general de la iglesia, etcétera. Sino que este lugar y este ministerio está reservado para un hombre. Para mí eso está claro en las Escrituras. Pero que la mujer puede enseñar, que la mujer puede edificar, exhortar, consolar, orar, profetizar en aquel momento, si entendemos, ¿cierto?, como una manifestación espiritual sobrenatural y no la palabra profetizar como sinónimo de predicación. Bueno, todo esto lo podían hacer las mujeres y evidentemente lo hacían dentro o fuera del culto. Entonces, para mí está claro que la mujer no debe ser la líder principal de la iglesia. Eso no lo debe ser, eso no lo puede ser y no debe ser ungida como pastora, menos aún como profetisa o como apóstol, ¿cierto? Porque esos ministerios ya no existen más ni van a existir. En octavo y último lugar, el doctor MacArthur hace énfasis en estas palabras. Allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al final, como en todas las iglesias de los santos. Y entonces él dice, bueno, esta enseñanza se aplica a cualquier iglesia, a toda iglesia. La pregunta es, ¿a todas? ¿Seguro? En la misma carta, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice Pablo a la misma iglesia que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es una deshonra. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿En dónde, Pablo?, preguntaríamos nosotros. Porque, por ejemplo, en Israel están los nazareos. En Israel, por ejemplo, estaba Juan el Bautista. Pablo mismo hizo votos y después se cortó el cabello para llevarlo, ¿cierto?, como una promesa que había hecho. Es decir, en Israel no está mal visto, al contrario, en Israel estaba bien visto un hombre de cabello largo porque eso significaba su consagración a Dios. Eso eran los nazareos. Entonces, Pablo, ¿dónde está mal visto? ¿Dónde es deshonroso que a los hombres se dejen crecer el cabello? Deberíamos entender entonces que es una cuestión cultural. En el mundo de los griegos, en las iglesias griegas, como Corinto, como Éfeso, entre otras, es deshonroso porque es un tema cultural. Pero esto no se aplica a las iglesias, por ejemplo, de Judea o las iglesias en Israel. Hermanos, simplemente son cuestiones para reflexionar. Que Dios les bendiga.